Hola, hola, muy buen día, ¿cómo están? Bien, chicos, voy a dejar esta clase grabadita hoy porque tuve algunas complicaciones para la conexión, pero no podemos perdernos, ya que nos vemos tan poquito en la semana, así que no podemos perdernos la clase. Y de igual forma, me gustaría que pudieran ustedes visualizar este material y verlo las veces que sea necesario para que vamos un poquito reforzando acerca de algunos conceptos de esta asignatura. Ya hoy nos corresponde clases de lenguaje y comunicación. ¿Ya? La idea es que ustedes puedan verlo en algún momento en que les acomode, ¿verdad? Y idealmente donde puedan dedicarle, ¿verdad? La atención que requiere. ¿Ya? Vamos a ver hoy día un concepto clave en la asignatura de lenguaje y comunicación. Ya creo que lo mencioné en la clase anterior. La asignatura de lenguaje y comunicación tiene varios contenidos a trabajar, pero la finalidad que tiene esta asignatura es lograr que usted tenga una buena comprensión lectora, ¿ya? De el documento que sea, ya que usted tenga una buena comprensión lectora de un texto simple como una invitación, hasta de una novela o lo que usted desee leer, ya una noticia, de los distintos tipos de textos que los trabajamos en la clase anterior. ¿Ya? Así que vamos a ver hoy día algunas estrategias que nos van a ir sirviendo para poder trabajar en comprensión lectora y al final vamos a ir haciendo unos ejercicios igual de comprensión lectora y estos los vamos a ir comentando la próxima clase, ¿ya? Para que ir viendo si ustedes lograron llegar a la respuesta correcta. La idea es que lo puedan tomar algún apunte con la respuesta correcta, ¿ya? Y en las próximas clases lo vamos a volver a trabajar, ¿ya? Vamos a ir viendo entonces. ¿Qué es la comprensión lectora? ¿Ya? La comprensión lectora es una aptitud, ¿ya? O una habilidad que tienen las personas cuando logran interpretar un texto, ya entendiendo el desarrollo del contenido e interpretando ideas principales que este contiene. Quiere decir esto entonces que la comprensión lectora entonces va a integrar lo que usted está leyendo más lo que usted sabe antes, ya que se llaman conocimientos previos. Y con esos dos elementos usted va a poder interpretar un texto. Como les decía en la clase anterior, no siempre que uno escucha la palabra texto quiere decir a un libro de muchas páginas, ¿ya? No. Textos tan simples como un afiche, una invitación, hasta también una novela, ¿por qué no? ¿Ya? ¿Qué información me puede entregar un texto? ¿Ya? Aquí vamos a hacer la diferencia entre dos tipos de informaciones que yo voy a obtener. Hay una información que es de tipo explícita y hay otra información que es de tipo implícita, ¿ya? Para extraer la información, solo debemos, en cuanto a la explícita, solo debemos leer el texto o releerlo en caso de que sea necesario para encontrarla, ¿ya? O sea, está escrito. Si a mí, por ejemplo, el texto me dice, la casa de Juanito era verde, ¿ya? Y la pregunta me dice, ¿de qué color era la casa de Juanito? ¿Ya? Esa es una información explícita. ¿Por qué? Porque me dice claramente ahí escrito de qué color es la casa, ¿cierto? Me lo está preguntando y la respuesta está de forma explícita. A diferencia de la información implícita, ¿ya? Que dice que para descubrirla debemos ser lectores activos, buscar pistas en el contexto y usar nuestros conocimientos previos y experiencias. Ya la información explícita es aquella que no está textual, ya, y que yo debo responder una pregunta integrando lo que yo sé antes, ¿verdad? Para poder llegar a un análisis, a una interpretación final. Por ejemplo, si yo les digo, Juanito habló con su mamá para pedirle permiso para salir a jugar. Su mamá le dijo que no. Juanito agachó la cabeza con sus hombros caídos, cruzó hacia su pieza y se durmió, ¿ya? Entonces yo le podría preguntar a usted, eh, ¿qué sentimiento tenía Juanito después que su mamá le negó el permiso? ¿Tenía un sentimiento de tristeza o de alegría?
usted probablemente me responda que va a tener un sentimiento de tristeza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la descripción del texto lo que me da a entender es que él se fue triste, ¿ya? Él se fue, ¿cierto? Con los hombros caídos, ¿verdad? Y yo sé que a lo mejor esa descripción que yo di corresponde, ¿verdad?, a una persona que va triste. Distinto hubiese sido que yo hubiese dicho, y Juanito se fue saltando, aplaudiendo, corriendo. Ahí usted a lo mejor hubiese dicho que Juanito iba feliz. Pero en este caso iba todo lo contrario. ¿Y por qué? Porque primero, yo sé que esos gestos corresponden a alguien que está triste, ¿verdad? Pero también sé que si a un niño yo le niego un permiso para algo, obviamente que ese niño se va a poner triste, ¿cierto? Eso es parte de nuestros conocimientos previos, ¿ya? A eso se refiere con conocimientos previos. Aquí vamos viendo la información explícita. Dice, la casa del vecino era de color rojo. La pregunta explícita sería, ¿de qué color era la casa? La respuesta es rojo. En este caso, la respuesta estaba directamente en el texto, ¿cierto? Implícita, dice, la niña estaba llorando porque no podía salir a jugar. La pregunta implícita sería, ¿qué sentimientos expresa la niña? La respuesta implícita sería pena o tristeza, ¿cierto? En este caso, tuvimos que relacionar las pistas que nos entregaba el texto, ¿ya? Obviamente decía que estaba llorando y yo el llanto lo asocio más a un sentimiento de pena que de alegría, ¿verdad? Y además dice que no podía salir a jugar. Y como les decía yo en el ejemplo anterior, yo asocio que si yo a un niño le digo que no puede salir, es probable que el niño se ponga triste. Por lo tanto, la respuesta implícita sería que está con pena o tristeza, ¿cierto? Tuvimos que hacer toda esta relación de que la niña llora y que además no puede salir a jugar, ¿verdad? Y ahí yo recién interpreto o concluyo que la niña puede tener pena o tristeza. Ya. Existen también algunas estrategias que me van a permitir a mí identificar la información explícita o implícita, ¿cierto? En algún texto, ¿ya? Y se las presento a continuación. Primero, leer con atención el texto y formarme una idea general. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que yo, cuando yo me voy a disponer a leer algo, lo voy a hacer en un ambiente adecuado para que yo me pueda concentrar, ¿cierto? Y poner la atención que un texto requiere. ¿Ya? Leer es un acto que requiere de un ambiente cierto propicio. Muy difícilmente yo me logre concentrar en una lectura si tengo demasiados agentes que actúan como distractores. ¿Ya? Em, Otra estrategia sería releer el texto, sobre todo cuando las preguntas son explícitas, ¿cierto? Cuando yo quiero identificarlas y están escritas, ¿ya? Yo tengo la ventaja de cuando es algo escrito, ¿verdad? Y no es, por ejemplo, algo audiovisual, un video que pasa y yo quizás no lo voy a poder volver a ver, ¿verdad? Y, y voy a tener que responder con eso que vi. Ya aquí el texto, lo bueno de los textos es que a mí me queda ahí, ¿verdad? Yo tengo el texto y puedo volver a él las veces que sea necesario para encontrar la respuesta, ¿ya? Lo puedo leer muchas veces. Y ahí eso es una de las estrategias necesarias para localizar la información. Otra estrategia importante que utilizan mucho los estudiantes, ¿cierto? Es subrayar o marcar fragmentos o palabras claves que tengan la información que buscan. O si yo, por ejemplo, estoy leyendo un texto y me pareció importante alguna información que apareció por ahí, ¿verdad? Y que yo digo, quizás esto lo van a preguntar, o esto es parte importante de este texto, ¿verdad? Lo puedo subrayar porque me puede servir, siento, para las futuras preguntas que me van a hacer de algún texto. Ya todo esto pensando en que obviamente me van a hacer preguntas o voy a querer compartir una idea sobre algo que leí, ¿ya? Vamos a sacar alguna conclusión utilizando conocimientos previos sobre
el tema, ¿ya? Aquí es importante, ¿cierto? Que si yo voy a responder alguna pregunta que tiene que ver con utilizar algún nivel cognitivo mayor, ¿cierto? Preguntas de reflexión, de análisis, de interpretación, ¿ya? Que están siempre con la información implícita, es importante que yo utilice mis conocimientos previos, ¿ya? Lo que hablábamos delante, o sea, si a mí me dicen que el niño no le dieron permiso para ir a jugar, yo automáticamente voy a relacionar esa acción con el niño con un sentimiento de tristeza, ¿verdad? O de enojo incluso. Pero difícilmente un niño se ponga alegre si le dicen que no, ya que no puede salir a jugar. Entonces, eso es lo que usted tiene que saber discriminar a través de sus conocimientos previos y complementando obviamente con la lectura. Ya, vamos a ver entonces también saber identificar cuál es la idea principal de un texto, ¿ya? Lean el título, vean las ilustraciones si es que las hay, ¿ya? Y traten de predecir de qué se podría tratar y cuál podría ser la idea principal de ese texto, ¿ya? Es decir, yo a través del título y de la imagen me voy a hacer una idea de lo que yo podría encontrar ahí. Ya, por otra parte, dice, lean el texto completo y busquen las palabras claves o detalles relevantes, ya, que nos van a ayudar a identificar qué dice el texto sobre algún tema que aborde, ya. Eso de las palabras claves, ya se los mencionaba antes, ¿cierto? Que tiene que ver con que yo podría a lo mejor ir subrayando, ¿verdad? Ciertas palabras que me aparecen en las preguntas o previo a leer preguntas, por ejemplo, yo podría subrayar lo que a mí me parezca importante, ¿ya? Eso es importante. Y obviamente que es muy importante antes de responder, leer el texto completo ya porque me pueden hacer alguna pregunta ahí que me trate de confundir, ¿verdad? O que se refiera a a un tema, ¿cierto? Que yo quiero responder, por ejemplo, una pregunta general y yo me quedé con lo que decía la primera parte y eso respondo, ¿ya? Así que es importante leer siempre el texto completo. El propósito del texto, ¿ya? Los textos tienen, por una parte, la idea principal, ¿cierto? Y hay algo que se llama propósito. Y la forma más clara cuando yo quiero clasificar un texto es a través de su propósito comunicativo, ¿ya? Como habíamos mencionado en la clase anterior, hay distintos tipos de textos, ¿cierto? Y según el texto es el propósito que tiene, ¿ya? No todos los textos tienen el mismo propósito. Algunos textos quieren entretener, otros quieren informar, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la intención que tiene el escritor, ¿ya? Con la intención que tiene el autor. ¿Qué quiere hacer esto? Quiere entretener, quiere informar, quiere que yo adopte alguna, a lo mejor alguna actitud, quiere vender algo, quiere convencerme de algo, etcétera, ¿ya? Em, Ahí lo que sigue en la lectura es lo que les acabo de decir, ¿cierto? Que los propósitos son variados, ¿ya? Algunos más significativos son entretener, informar, persuadir, expresar sentimientos, etcétera. Ya. Dice, reconoce en los siguientes ejemplos los tipos de preguntas y la información que solicita. Esto es algo práctico, ya, pero usted va a tratar de darle respuesta ahí en su casa y yo le voy a ir dando un tiempo como si estuviéramos haciéndolo presencial o de forma sincrónica, ¿ya? Dice, ejemplo, la niña lloraba porque su muñeca se rompió. Esa muñeca se la regaló su abuelita. Su mamá le trajo de regalo una muñeca nueva, pero la niña no la quiso. Solo quería su muñeca rota. ¿Qué hacía la niña? ¿Qué estaba haciendo la niña aquí en este breve texto que leí? Lloraba, ¿cierto? Esa es la respuesta. La niña está llorando. ¿Por qué llora la niña? ¿Qué dice ahí en el texto? Porque se le rompió la muñeca que le regaló su abuela, ¿cierto? Ese es el motivo. Entonces, ¿qué hacía la niña? Lloraba. ¿Por qué lloraba? Porque se le rompió la muñeca que le regaló su abuelita. Ahora vamos a ir con
ese tipo de pregunta anterior es una pregunta explícita, ¿cierto? Yo aquí sé que lo que me están preguntando está escrito. No tengo que ir más allá, ¿verdad? No tengo que hacer un análisis muy profundo para responder esas dos preguntas, ¿ya? Ahora vamos a la siguiente. Dice, la niña lloraba porque su muñeca se rompió. Esa muñeca se la regaló su abuelita. Su mamá le trajo de regalo una muñeca nueva, pero la niña no la quiso. Solo quería su muñeca. Fíjense en esta pregunta. ¿Cuál es el estado de ánimo de la niña? ¿Y a qué tipo de información corresponde esto entonces? ¿Explícita o implícita? Muy bien, ¿cierto? Implícita. ¿Por qué implícita? Porque no está escrito ahí textual, ¿ya? Ahí el texto no me indica el estado de ánimo que tiene la niña, ¿ya? Pero sí me indica una acción la cual yo relaciono a un estado de ánimo, ¿cierto? Y que es que está llorando, ¿ya? Y la niña llora, dice, porque se rompió su muñeca. Entonces, lo más probable es que la niña esté triste, ¿cierto? Lo más probable es que la niña esté triste. ¿Por qué? Porque yo voy a relacionar ese estado de ánimo perdón, esa acción de llorar, ¿verdad? Con el estado de ánimo triste, ¿verdad? Ese es un tipo de pregunta entonces implícita, con una información implícita. Y yo tengo que relacionar mis conocimientos previos, ¿verdad? Más con lo que acabo de leer y aquí llegar a una respuesta. Bien, a continuación les voy a leer un texto, ¿ya? Y vamos a ir también dejando las preguntas planteadas para que después podamos comentarlo, ¿ya? En las siguientes clases. Dice, Trempulcagua. Cuando el abuelo Remigio cayó enfermo, se reunió con mis padres y mis tíos y les pidió que el día de su muerte lo llevaran a la isla Mocha. Me acuerdo de que ese día en la tarde la familia entera estaba muy complicada con la petición. ¿Cómo lo vamos a llevar a la isla? Dijo mi madre. No hay para qué llevarlo, digámosle que sí y lo enterramos en el cementerio de acá nomás. No es tan fácil, interrumpió mi tío Hugo. El papá nos lo pidió. Es su voluntad. Quiere estar con los suyos. Quiere estar con sus antepasados. Insistí. Siguió mi tío. La isla Mocha está a 3 horas hacia la costa de Temuco. Conozco amigos que nos pueden llevar en una barcaza. No se van a negar, conocen al papá. Saben lo que él hizo por la zona. Mañana mismo empiezo los trámites. No sabemos cuánto más durará el papá y es preferible adelantarse por cualquier cosa. No quiero que muera el abuelo, dije, y me puse a llorar. Nadie quiere, pero sus días se acortan y necesita descansar, reunirse con sus antepasados. Igual nos pasará a nosotros. Voy a contarte una historia, me dijo el tío Hugo. Hace mucho tiempo, cuando la tierra era joven, estaban los hijos del sol que vivían hacia el norte, en las alturas de los Andes. Se vestían de oro y trajes relucientes. Y estaban los hijos de la tierra, nosotros, que convivíamos con los ríos, los bosques y los animales aquí, enfrente, en el continente. El sol quiso conquistar a la tierra. Entonces los dorados señores del norte bajaron hacia estas tierras. Allí se encontraron con los hijos de la tierra y la guerra entre el sol y la tierra duró años, siglos. No hubo ganador, solo muchas pérdidas. Al morir, los hijos de la tierra eran traídos a Gil Chenmaihue, que hoy todos conocemos como Isla Mocha. Los vestían con sus mejores trajes y los recostaban sobre unas canoas hechas de piel de lobo marino. La vida se les había pagado, pero los señores no llegaban solos, pues el tren Pulcahue los venía a buscar. ¿Quién era el tren Pulcahue? Pregunté. Eran 4 machis, las guardianas de la isla.
Solo la más vieja tenía nombre propio. La llamaban Mocha. La Mocha se aproximaba a la canoa y la empujaba a la isla, donde las otras aguardaban para conducir al hijo de la tierra a su nueva morada. 4 meses después, el abuelo murió y su cuerpo quedó en la isla Mocha. No vi nada, no escuché nada, pero estoy seguro de que el Tata salió de la tierra y ahí, en la Mocha, esperó que el viaje continuara como los caciques de antaño. Bien, si le quedó alguna duda del texto que acabo de leer, puede retroceder el video y volver a escuchar y leerte, sí, y seguir la lectura. ¿Ya? Vamos a dejar planteadas estas preguntas y en las clases siguientes, en la siguiente clase lo vamos a ver. Ya en la clase del lenguaje que nos corresponda más adelante, le vamos a dar respuesta. ¿Ya? La idea es que usted anote las respuestas por ahí en algún cuadernito que tenga los apuntes y la siguiente clase lo vamos a conversar. ¿Ya? Dice, ¿quién cuenta la historia de la guerra entre el Sol y la Tierra? ¿Ya? Aquí la respuesta podría ser la Machi Mocha, el tío Hugo, Remigio, el Ni. ¿Cuál es la alternativa correcta? Bien. Yo no les voy a comentar cuál es la correcta para que después podamos hacer el ejercicio juntos. Simplemente se las voy a dejar planteadas. Usted puede poner en stop el video para que no les pase tan rápido la respuesta y puedan decidir, ¿ya? En la 2 dice, ¿cuál fue la decisión del tío Hugo frente a la solicitud de su padre? Alternativa A, llevar a su padre a la isla Mocha. La B, volver con su padre a Temuco. La C, traer a los antepasados al hogar de su padre. Y la D, sepultar a su padre en el cementerio del lugar. 3. ¿Qué función cumplía la machi más vieja en el rito fúnebre? La alternativa A dice que tenía que construir la canoa de piel de lobo marino. La B, conducía al recién llegado a su futura morada. La C, debía vestir el cuerpo con los mejores trajes. Y la D, empujaba la canoa hacia la isla. ¿Cuál es el tema principal del relato? El viaje de Temuco a la isla, la muerte en la cultura mapuche, la guerra entre el sol y la tierra, el dolor por la muerte del abuelo. Considerando el siguiente fragmento, ¿cómo lo vamos a llevar a esa isla? Dijo mi madre. No hay para qué llevarlo, digámosle que sí, y lo enterramos en el cementerio de acá nomás. ¿Qué opinas tú sobre la actitud de la madre? Bien, traten de ir apuntando sus respuestas para que la próxima clase las comentemos ya y las comparemos. A continuación les presento este texto, este tipo de texto que corresponde a un afiche, ¿cierto? Es un texto breve, tiene imágenes, ¿verdad? Y que quiere entregar un mensaje rápido, ¿ya? Que, que yo al verlo, al mirarlo, sepa de qué se trata, ¿verdad? Si yo veo la primera imagen más grande y llamativa es la cara de una persona adulto mayor, por lo tanto yo sé que lo que yo voy a leer tiene que ver con eso, ¿verdad? Y dice aquí talleres de autocuidado y autovalencia para el adulto mayor. Ya sí puedo velarme por mí mismo, vivo mejor. Aquí está la fecha, ¿verdad? El lugar donde se va a realizar este taller de autocuidado. Entonces, ¿qué tipo de texto es el que leímos recién? Se tiene que responder. De acuerdo con el texto, ¿qué significa la palabra autovalencia?
¿En qué lugar se realizarán las actividades? Y por último, ¿cuál es el propósito del texto? Bien, chicos. Esa sería entonces la clase de hoy. Les voy a dejar ahí em, tiempo extra, ya de lo que destinamos habitualmente para la clase, para que puedan desarrollar las respuestas y tenerlas, ¿cierto?, listas para la siguiente clase. Bien, deseo que tengan un excelente fin de semana y que puedan descansar y estar en familia. Les dejo un abrazo y que estén muy, muy bien.